pueden ver las diapositivas, por favor? Ya, entonces iniciamos. A ver, listo, buenas tardes. Mi nombre es Lister Martínez Lenicio, soy médico infectóloga, trabajo en el Hospital María Auxiliadora en el ONG Vía Libre. A ver, el día de hoy vamos a hablar sobre malaria, que debemos de recordar que es una enfermedad reemergente. El 40% de la población mundial vive en áreas endémicas. Vemos más de 200 millones de casos al año. El continente con el mayor número de casos y mayor mortalidad va a ser África. Y es un problema que se vuelve cada vez más grave, tanto porque reaparece en algunas zonas como por la resistencia a los fármacos que incrementan la mortalidad. ¿Qué tenemos en nuestra epidemiología? ¿No? ¿Qué es lo que vemos en nuestro país? Entre el 2019 y 2025, los departamentos con el mayor número de casos reportados van a ver que es, bueno, principalmente es Loreto, ¿no? Loreto es el departamento con el mayor número de casos de malaria, seguido de Amazonas, de Junín, San Martín y Ucayali. Cuando vemos las etapas de vida comprometidas, el mayor número de casos, vamos a ver que va a estar el mayor porcentaje va a ser en niños, ¿no? Entre los 0 a 11 años, seguido de adultos entre los 30 y 59 años. He puesto el mapa únicamente del departamento de Loreto porque es en el que vemos el mayor número de casos y en qué zonas vamos a ver más casos, por ejemplo, ¿no? Llama mucho la atención el número de casos que se ven en Andoas, los que se ven en el Alto Nanay, en la zona de Trompeteros, ¿no? En zonas muy cercanas al río Amazonas. A ver, entonces esto nos debe de llamar la atención porque si nosotros pues vamos a viajar a alguna zona donde vemos que hay un gran número de casos como es pues Loreto, San Martín, Amazonas, pues debemos de pensar en el tomar profilaxis para prevenir la malaria, ¿no? Sobre todo si vamos a estar no solo en la ciudad, sino que de repente vamos a viajar, a ir a alguna comunidad, a tomar algún tour, un viaje, etcétera, por el Amazonas, algunas zonas un poco más alejadas, entonces es adecuado pensar en tomar una profilaxis para prevención de malaria. A ver. Entonces, luego de esta introducción vamos a hablar un poco sobre lo que es la biología en malaria. Recordar que van a haber más de 100 especies de Plasmodium. Para el hombre las más importantes van a ser el Plasmodium vivax, Falciparum, Malariae y Ovale. El 95% de los casos van a ser en los dos primeros, Vivax con Falciparum, son las especies más importantes. La transmisión de malaria va a ser por el mosquito del género Anopheles, también se puede dar por transfusión sanguínea, por vía congénita, por el uso de jeringas o utensilios médicos contaminados, aunque es mucho menos frecuente. A ver, este cuadrito es bastante interesante porque nos muestra diferencias importantes entre las especies de malaria, tanto la de Plasmodium vivax, ovale, malariae y falciparum. Por ejemplo, ¿no? En la gravedad de las crisis ocasionadas por malaria. Por ejemplo, cuando se trata de Plasmodium ovale, la gravedad de la crisis suele ser leve, también malariae, mientras que en Falciparum, por ejemplo, suele ser una clínica de mayor gravedad. En Vivax puede ser moderada o grave. ¿Qué más, por ejemplo, dentro de las manifestaciones clínicas? ¿Cuál sería la especie de plasmodium que me dé anemia más severa? Sería el falciparum, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Vivax, malariae sí me va a dar anemia, pero no tan severa, o vale anemia leve. Otro punto importante es, por ejemplo,
El tiempo de enfermedad, el tiempo de infección, vamos a ver en la que podemos tener mayor tiempo de infección va a ser en malariae. Y dentro de las complicaciones, vamos a ver que las que, por ejemplo, en malariae puedo tener sobre todo complicaciones renales, y con el falciparum sobre todo puede tener complicaciones eh, a nivel Recording in cerebral, progress. ¿no? Entonces, son algunas diferencias que vamos a encontrar. ¿Qué más? Otra diferencia bastante importante va a ser la presencia de los hipnozoitos. ¿Qué especies de malaria pueden presentar hipnozoitos? Van a ser dos. Vivax y ovales, ¿no? Vivax y ovales son las especies de malaria que pueden presentar eh, hipnozoitos, ¿no? Que pueden presentar hipnozoitos. Entonces, esa también es una diferencia importante. A ver, entonces vamos a tener en general más de 400 especies de anófeles en todo el mundo. De estas, 70 transmiten el paludismo y 40 son de importancia médica. Por ejemplo, la importancia de cada especie va a depender del área geográfica. En el África tropical, vamos a ver que es más importante el Anopheles gambiae, también el Anopheles funestus, mientras que en Europa las que más importancia van a tener es el Anopheles atroparvus y la Brandtiae. Como definiciones tenemos la de huésped definitivo, que va a ser el mosquito Anopheles hembra, que va a tener un ciclo esporogónico y donde va a haber una multiplicación sexual. También vamos a tener el huésped intermediario, que va a ser el hombre, en quien se va a llevar a cabo el ciclo esquizogónico con una multiplicación asexual en dos fases, la primera hepática y la segunda eritrocítica, como podemos apreciar en este gráfico, ¿no? Podemos ver tanto el ciclo hepático como el ciclo eritrocítico y también el ciclo o extraeritrocítico. A ver, entonces he tratado de resumir el ciclo biológico en el hombre con bastante, bueno, lo hemos tratado de resumir y también poner pues, los detalles que ustedes deberían de recordar, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo comienza el ciclo de la malaria en el hombre, ¿no? Que de aquí suelen venir, pues, a veces algunas preguntas. A ver, entonces recordemos que precisamente es el mosquito Anopheles hembra infectado con el parásito quien inocula los esporozoitos que son inyectados juntos con la saliva. Entonces yo debo de recordar que los esporozoitos van a ser la forma infectante natural, ¿no? Los esporozoitos son las formas infectantes naturales. Los esporozoitos son introducidos en el flujo sanguíneo, viajan al hígado e invaden los hepatocitos. En los hepatocitos se va a producir una replicación asexual que se prolonga durante 6 a 15 días y en ocasiones puede durar esta replicación hasta un mes. Se va a generar merozoitos en el interior de estos hepatocitos. A esta parte del ciclo se le conoce como esquizogonia exoeritrocítica o hepática. En el caso de la malaria producida por las especies de Plasmodium vivax o Plasmodium ovale, vamos a ver que la replicación de algunos de estos esquizontes hepáticos se retarda. ¿Cómo se le conoce a esto? Como son los denominados hipnozoitos o esquizontes durmientes. Estos esquizontes durmientes son los que van a tener una replicación retardada, ¿no? Y son exclusivos de estas especies, de Vivax y Ovale, ¿no? Eso también es importante que lo recuerden. Entonces, ¿qué me va a ocasionar que una especie de malaria tenga hipnozoitos? Me puede ocasionar recaídas meses o años después de la infección inicial y para poder eliminarlos se deben emplear antipalúdicos con actividad frente a los hipnozoitos, ¿no? Como cuál, por ejemplo, la primaquina. Por eso es que la primaquina va a ser un componente
importante en el tratamiento de la malaria, tanto por la especie de Plasmodium vivax como Plasmodium ovale, para poder eliminar los hipnozoitos y evitar las recaídas, Entonces, por eso es que debo usar primaquina para tratar estas especies. ¿Qué más? A ver, luego vemos que los merozoitos intrahepáticos van a ser el resultado de la multiplicación asexual del parásito. Cada hepatocito que es infectado por esquizontes va a producir entre 10.000 a 30.000 merozoitos que se van a liberar a la sangre después de la degradación celular. Y luego de un periodo variable de tiempo que puede variar entre 24 a 72 horas, se produce la maduración de los trofozoitos mediante un fenómeno de división nuclear donde comienza a formarse el esquizonte. A este periodo se le conoce como esquizogonia eritrocitaria y vamos a ver que precisamente va a tener una periodicidad, esa es la característica. Luego también vamos a ver que el glóbulo rojo se degrada y va a liberar los merozoitos nuevos que pueden infectar otros glóbulos rojos vecinos. A ver, bajo condiciones ideales, un solo esporozoito puede ser responsable de la infección de casi 1.000.000 de glóbulos rojos. Una vez que el merozoito entra al glóbulo rojo, se va a formar un trofozoito que tiene una forma de anillo y cómo es que yo lo observo, por ejemplo, cuando es teñido por una tinción de Gemsa o Wright, vamos a ver esta forma de anillo en el trofozoito. Luego este trofozoito madura y va a perder esta forma de anillo y se transforma en un esquizonte que luego se va a degradar en varios merozoitos. Vamos a ver también que los gametocitos van a ser absorbidos por el mosquito y cuando se efectúa la fertilización se forma un cigoto, después un oocisto, el cual va a formar miles de esporozoitos infecciosos que se incrementan dentro de la glándula salival del mosquito y luego donde nuevamente inician este ciclo de transmisión en el humano. Entonces aquí podemos ver cómo es que actúan los fármacos antimaláricos dependiendo del ciclo biológico del plasmodium, ¿no? Por ejemplo, qué fármacos son gametociticidas o actúan a nivel de los gametocitos, la primaquina, artemisinina, cuáles actúan a nivel de los esquizontes, cloroquina, mefloquina, sulfanamidas, atovaquona, las artemisinas. Ahora, ¿de qué van a depender las manifestaciones clínicas? Van a depender de la especie de Plasmodium, de la densidad parasitaria y de la afinidad del parásito al eritrocito. ¿Qué quiere decir eso? Que hay especies, como por ejemplo en el Plasmodium vivax y ovale, que tienen afinidad sobre todo por el glóbulo rojo joven, también conocido como reticulocito, mientras que especies como el Plasmodium falciparum van a tener afinidad por todos los glóbulos rojos, tanto jóvenes, adultos o maduros, ¿no? Esto también en parte explica por qué mencionábamos que en Plasmodium falciparum vamos a tener una mayor severidad en la anemia. Mientras que, por ejemplo, Plasmodium malariae tiene afinidad sobre todo por el glóbulo rojo maduro. ¿De qué más va a depender las manifestaciones clínicas? De la inmunidad del paciente, ¿no? Nos referimos si el paciente tiene algún grado de inmunosupresión, secundario a qué, por ejemplo, secundario al uso de, puede ser uso de corticoides, de fármacos biológicos, si pudiese tener VIH, no sé, de cuánto muy bajo, que podría afectar a un paciente oncológico, ¿no? Su sistema inmune. Ahora, ¿cuál es el cuadro clásico? Que vemos en las manifestaciones clásicas: malestar, cefalea, dolores musculares, náuseas y vómitos, escalofríos, fiebre, sudoración. Y este cuadro clásico puede ser alterado por el paciente usó drogas profilácticas, por el sistema inmune del paciente también. Ahora, ¿qué vemos en la patogenia de la fiebre? Los picos febriles característicos se correlacionan con elevación de los niveles séricos de
el TNF-alfa, ¿no? ¿A qué se asocia el TNF-alfa? Está asociado a la liberación de proteínas del parásito durante la ruptura de los eritrocitos. Y también vamos a ver una sincronización en las esquizogonias. ¿Cómo es que esto se va a manifestar clínicamente? Vamos a ver que dependiendo de la especie de Plasmodium, vamos a ver una periodicidad en los paroxismos febriles. Por ejemplo, ¿no? En el Plasmodium falciparum, ¿cada cuánto tiempo van a haber los paroxismos o la fiebre? Cada 48 horas. Por eso se le conoce como la terciana maligna, ¿no? Sobre todo eso lo van a ver pues, en los libros de texto médico antiguos, ¿no? Donde se hablaba se le conocía como la terciana maligna. ¿Qué más? En el Vivax también la periodicidad de los paroxismos febriles es cada 48 horas, se conoce como la terciana benigna, en ovales similar a Vivax, en cambio en malariae vamos a ver que la periodicidad del paroxismo va a ser cada 72 horas, por eso se le conoce como la cuartana. Puede haber también infecciones mixtas, entonces no olvidemos que podemos tener pacientes que pueden tener una infección tanto por Plasmodium vivax como falciparum, entonces en lo cual ya en una infección mixta pues sería mucho más complicado poder determinar una periodicidad, ¿no? Entonces va a ser continua la fiebre y no vamos a tener estos espacios. A ver, ¿por qué otros motivos la anemia es más severa cuando tenemos un paciente con malaria por Plasmodium falciparum? Aparte de lo que mencionábamos de esta afinidad del Plasmodium falciparum, tanto por los glóbulos rojos jóvenes, adultos y maduros, también porque va a haber un proceso de hemólisis intravascular, por procesos inmunológicos, también vamos a ver la presencia de NOx, conocidas como las protuberancias electrodensas, que me van a generar un secuestro de glóbulos rojos parasitados. También vamos a ver la formación de rosetas, que son eritrocitos no infectados que se unen a uno o más glóbulos rojos parasitados, y esto que genera, ¿no? Que, digamos, esta unión de glóbulos rojos, eh, tanto parasitados como con eritrocitos, que estas rosetas me van a generar una obstrucción vascular, y esto va a contribuir a la severidad de la anemia. ¿Qué más? También vamos a ver una adhesión eritrocitaria a las células endoteliales y un secuestro eritrocitario, que es la unión del glóbulo rojo parasitado al endotelio capilar de los órganos profundos. ¿Qué signos de peligro voy a encontrar en el paciente con malaria? La presencia de vómitos persistentes, letargia, ictericia y coluria, anuria u oliguria, deshidratación grave, hipotensión arterial, convulsiones y trastorno de conciencia, y trastornos hemorrágicos. Vamos a ver diferencias dependiendo de la especie de Plasmodium, sí. Por ejemplo, en la gravedad. Vamos a ver que el Plasmodium falciparum va a tener un cuadro más severo que el Plasmodium vivax, nullesi, ovale o malarial. Pero en general, cualquier especie me podría dar un cuadro grave. Por ejemplo, si es que nosotros hablamos, ¿no? Y comparamos un cuadro grave de Plasmodium vivax con un cuadro grave de Plasmodium falciparum, ¿qué podemos encontrar, ¿no? Que, por ejemplo, en el de falciparum va a haber sobre todo más riesgo de compromiso cerebral, vamos a ver con más frecuencia falla renal aguda, acidosis, shock o ictericia. Luego también tenemos que la especie de Plasmodium malariae está más asociada a, como dentro de las complicaciones, a la presentación de un síndrome nefrótico. Y vamos a ver que las especies de Plasmodium que no son falciparum es más frecuente como complicación la rotura de vaso que en las especies de Plasmodium falciparum. ¿Qué factores pueden predisponer que un paciente haga complicaciones
de malaria por Plasmodium falciparum. Desde edades extremas de la vida nos referimos a niños menores de 1 año, adultos mayores, también, por ejemplo, en las gestantes, sobre todo cuando son primigestas, y más aún en el segundo o tercer trimestre de gestación. Pacientes inmunosuprimidos, que como mencionamos puede ser la inmunosupresión por corticoides, drogas antineoplásicas o drogas inmunosupresoras. Pacientes con inmunosupresión por el VIH, alguna neoplasia o tuberculosis. Pacientes también se habla de que los pacientes esplenectomizados van a tener más riesgo de complicaciones por malaria. O pacientes que tengan una falla orgánica preexistente. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, un paciente que tenga el antecedente de enfermedad renal crónica, un paciente que tenga el antecedente de cirrosis hepática, puede presentar más complicaciones. Ahora, mencionamos que la especie de Plasmodium, que es el Plasmodium falciparum, es la que puede asociarse con malaria cerebral. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta presentación clínica? Se va a caracterizar por la presencia de alteraciones en el nivel de conciencia, también el paciente puede presentar convulsiones, que a la vez pueden llevar al paciente tanto a un trastorno sensorio, a coma y muerte. El grado de disfunción del sistema nervioso central va a depender de varios factores, desde la virulencia de la cepa, la respuesta inmunológica, el tiempo entre el inicio de los síntomas y el inicio del tratamiento, también factores de riesgo no inmunes, la edad, ¿no? Hablamos de extremos de la vida, gestación, desnutrición, susceptibilidad genética, el antecedente de esplenectomía y hasta un 10% de los casos de pacientes que presenten compromiso cerebral por malaria por Plasmodium falciparum pueden tener secuelas que pueden llegar a ser desde hemiplegias, epilepsia focal, ceguera, ataxia, polineuropatía, disturbios del comportamiento o lesiones en los pares craneales. Entonces aquí tenemos en estas imágenes, ¿no? Cómo se ve una biopsia cerebral presente con malaria por Plasmodium falciparum. Aquí también vemos en esta imagen un paciente que está teniendo compromiso pulmonar, que está teniendo congestión, un paciente también con malaria severa. ¿Qué exámenes auxiliares vamos a pedir? Por ejemplo, en el hemograma va a ser importante ver el grado de anemia, revisar la presencia de hemólisis, la disminución de la hemoglobina, también revisar las plaquetas, ver si hay trombocitopenia, si hay aumento o si hay tanto leucocitosis como leucopenia, también solicitar un perfil de coagulación, ver si hay prolongación en el tiempo de coagulación, ver si el llenado está prolongado. Dentro de los exámenes generales de bioquímica también va a ser importante ver la deshidrogenasa láctica, el incremento de ella, también el aumento de las enzimas hepáticas, ver cómo están las bilirrubinas. También va a ser importante ver compromiso de otros órganos, ¿no? Entre ellos, ver si el paciente está generando una falla renal, si está generando alteraciones en el medio interno, ¿no? Dentro de las complicaciones que podemos nosotros encontrar son pacientes que han acidosis metabólica, también que comiencen como parte del compromiso hepático, lleguen a ser una falla hepática, donde vamos a ver no solo trastornos de coagulación, sino también podemos ver hipoglicemias refractarias. A ver, como definición de malaria grave o complicada, vamos a tener la demostración de formas asexuadas de Plasmodium falciparum en un paciente con complicaciones potencialmente fatales de malaria en quien se han excluido otros diagnósticos. Entonces vamos a tener como para el diagnóstico clínico a nivel laboratorial, por ejemplo, el parasitológico, voy a buscar la gota gruesa, microconcentración. A nivel inmunológico, las pruebas de inmunocromatografía,
de ELISA o inmunofluorescencia indirecta, y a nivel molecular, por ejemplo, con pruebas de PCR. Aquí podemos ver cómo en la microscopía se pueden observar los trofozoitos, los esquizontes y los gametocitos, que van a tener algunas características distintivas dependiendo de la especie, ¿no? Por ejemplo, miren, les he colocado esa tablita donde ustedes pueden orientarse en cómo diferencian si se trata de un trofozoito joven, un esquizonte o un gametocito, según la especie de la que hablamos, ¿no? Si, por ejemplo, se trata de Plasmodium vivax, ¿qué vamos a ver en, en el gametocito, por ejemplo, ¿no? Que son redondeados, que el glóbulo rojo tiene mayor tamaño y ocupa casi todo el glóbulo rojo. En cambio, en el Plasmodium falciparum, el gametocito tiene forma de media luna. Y en el Plasmodium malariae vamos a ver que los gametocitos están redondeados y ocupan todo el glóbulo rojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo de cómo podemos ayudar a diferenciarlo. Por ejemplo, en el caso de los esquizontes, ¿no? Cómo yo veo en la microscopía y me doy cuenta si es un esquizonte de Plasmodium vivax, de falciparum o malaria. Por ejemplo, en el tamaño del glóbulo rojo, en el número de merozoitos, si ocupan el contenido de todo el glóbulo rojo, solamente partes, es algo, o si por ejemplo tienen granulaciones, como en el caso del Vivax, ¿no? Entonces son algunos tips que me ayudan a darme cuenta de cuál es la especie de Plasmodium involucrada. Ahora, ¿cuáles son estos métodos, no? Para tenerlos claro. Entonces vamos a tener a la gota gruesa. La gota gruesa se le considera el gol estándar para el diagnóstico de malaria, por la sensibilidad y especificidad que tiene. ¿Qué nos permite la gota gruesa? Nos permite identificar la especie, el estadio de desarrollo, precisamente decir si es que es un trofozoito, esquizonte o gametocito, la viabilidad del parásito, la cuantificación, mientras que el PROTIS nos puede ayudar en la identificación de la especie y nos brinda algunos parámetros hematológicos. ¿Qué otras pruebas tenemos? Por ejemplo, el PCR, ¿no? El PCR va a tener una sensibilidad y especificidad mayor a la gota gruesa, pero es mucho más compleja y su uso no es tan fácil, ¿no? No todos los centros van a tener disponible los materiales para poder realizar un PCR. ¿Qué más? ¿Cuándo estaría indicado, ¿no? Pedir un PCR, por ejemplo, para la detección de pacientes asintomáticos en áreas endémicas o en estudios epidemiológicos, en la monitorización de la respuesta del paciente a drogas antimaláricas, en la caracterización genotípica del plasmodium, por ejemplo, para el screening de donadores de sangre en áreas endémicas, malaria, como el Loreto, ¿no? Por lo como vimos al inicio, o como un test de referencia para el desarrollo de nuevos tests, ¿no? En esos casos sí estaría indicado un PCR, pero por el mismo, digamos, por la misma practicidad, ¿no? No es algo ahorita que lo tengamos disponible como para usarla en todos los pacientes. ¿Qué otras pruebas están disponibles y que son bastante útiles? Por ejemplo, los métodos para detección de componentes antigénicos del plasmodio. También se les conoce como test inmunocromatográficos. Los más importantes son estos dos. El de la proteína rica en histidina 2 del Plasmodium falciparum, también conocido con las siglas de PFHRP2, y el test inmunocromatográfico de lactato deshidrogenasa de Plasmodium. Entonces, ¿cómo se ven estas pruebas? De esta manera, ¿no? Entonces, son estas pruebas rápidas que me permiten con una gota de sangre detectar, ¿no? Si es que es positiva o no para la proteína rica en histidina 2 del Plasmodium falciparum o la detección de la enzima LDH del parásito. Entonces, ¿en qué escenarios se recomienda usar estas pruebas? Por ejemplo, ¿qué ventajas tienen, no?
que son pruebas rápidas y sencillas de realizar, en las cuales yo tengo un resultado en unos 15 minutos. Son pruebas estables a la temperatura ambiente y que tienen una buena sensibilidad y especificidad para infecciones por Plasmodium por falciparum. Entonces, ¿cuándo sería muy útil estas pruebas? En zonas alejadas, ¿no? Recuerden dónde estaba el mayor número de casos que vimos, ¿no? En zonas alejadas, que muchas veces ni siquiera cuentan con con un puesto de salud, con un centro de salud cercano, ¿no? Entonces, a veces, ¿quiénes son los únicos trabajadores de la salud disponibles, promotores de la salud, ¿no? Que son pobladores que han sido capacitados para poder brindar medidas de primeros auxilios a ellos a veces se les enseña a utilizar estas pruebas, se les deja esas pruebas, ¿no? Y que entonces tienen que ser pruebas de fácil uso, que no tengan digamos que, por ejemplo, no se alteren con las temperaturas altas, con la humedad, etcétera. Entonces, estas pruebas me pueden permitir diferenciar y diagnosticar tempranamente a un paciente con Plasmodium, sobre todo Plasmodium falciparum, por el que conversamos, es el que me va a dar cuadros más severos, y iniciar un tratamiento temprano hasta que el paciente sea referido, ¿no? Sea referido a un establecimiento de mayor nivel. ¿Qué desventajas van a tener estas pruebas? Que, por ejemplo, no me van a diferenciar entre especies de Malariae, Ovario, Vivax. Tampoco me van a diferenciar si existe una parasitemia mixta. No me van a cuantificar la parasitemia. Y bueno, los precios, ¿no? Que a veces tampoco son tan económicas para poderlos usar, pues ese es de forma masiva. A ver, entonces aquí pueden ver cuál es un resumen de estas pruebas, ¿no? De tanto la prueba de plasma para identificar el Plasmodium falciparum rica en histidina 2, como la del LDH, ¿no? ¿Cuál es el límite de detección? Por ejemplo, el limitante, ¿no? Como decíamos que era sobre todo para falciparum, eh, y cuál es el antígeno blanco de estas pruebas. Entonces aquí tenemos estos test. Ya, a ver ahora. Entonces, ahora el tratamiento, ¿no? Entonces, una vez ya yo identifico que mi paciente tiene malaria, identifico la especie y voy a dejar el tratamiento, ¿qué es lo que debo de hacer? El tratamiento va a depender, como mencionábamos, de la especie y de la severidad, porque no va a ser lo mismo darle tratamiento a un paciente con malaria severa a alguien que no tiene complicaciones. Entonces, primero vamos a hablar de los pacientes no complicados. Por ejemplo, ¿qué otro punto va a ser importante? Si el paciente, si la paciente, si es mujer, es gestante o no, por ejemplo, ¿no? En un paciente con malaria por Plasmodium vivax. ¿Con qué se trata? Se trata con cloroquina, la tableta de 250 miligramos. El primer, segundo y tercer día se va a dar. eh, el primer y segundo día 4 tabletas de cloroquina, el tercer día 2 tabletas. Y por una semana el paciente va a recibir Primaquina, si es de 15 miligramos, 2 tabletas la semana. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Que, por ejemplo, la primaquina no se puede administrar a mujeres gestantes. Entonces, si es que la paciente fuera gestante, no recibiría primaquina. ¿Qué más? Luego tengo para el tratamiento de malaria por Plasmodium malaria en adultos. Por ejemplo, si lo que voy a utilizar es cloroquina, voy a tratar por 3 días. Todos los días con 4 tabletas. Y el último día recibe el paciente 3 tabletas de primaquina. Igual, ¿no? Que si es gestante no le puedo dar primaquina. Ahora, si es un caso de malaria no complicado por Plasmodium falciparum, ¿qué voy a dar? Le voy a dar artesunato, 1 tableta por 3 días, mefloquina, el primer y segundo día 3 tabletas, y primaquina, 3 tabletas el primer día únicamente. A ver, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta si es un caso
de malaria severa por Plasmodium falciparum. Basta que tenga uno o más de las siguientes características o criterios, ¿no? ¿Cuáles van a ser? El trastorno del sensorio, por ejemplo. Si el paciente tiene un Glasgow menos de 11, si el paciente tiene debilidad generalizada incapacitante, si ha habido convulsiones, más de 2 convulsiones en 24 horas, si tiene acidosis metabólica, que tenga un bicarbonato menos de 15, un lactato más de 5, un déficit de base más de 8, si tiene hipoglicemia con una glucosa en menos de 40, si tiene anemia severa considerada con una hemoglobina menos de 5, si tiene falla renal con una creatinina más de 3 o la urea más de 20, o si tiene presencia de ictericia con la bilirrubina en más de 3 miligramos por decilitro, o si tiene edema pulmonar, que podemos encontrar al paciente usualmente con una saturación menos del 92% y una frecuencia respiratoria más de 30. También si encontramos un sangrado significativo, que puede ser un sangrado recurrente por la nariz, encías, hematemesis o melena, si está en shock, considerada como una presión arterial sistólica menos de 80, y si es que encuentro una hiperparasitemia, que en falciparum me refiero a una parasitemia más del 10%. Entonces, estos son los criterios con los cuales yo defino que un paciente tiene un cuadro de malaria severa por Plasmodium falciparum. Entonces, ¿qué hago yo si tengo este tipo de paciente? Bueno, tengo que tener en cuenta que vas a ver en un paciente con malaria severa por falciparum, pues más riesgo de malaria cerebral, como lo mencionamos, ¿no? Entonces, y la mayor mortalidad va a estar asociada sobre todo a las complicaciones múltiples. Tengo que tener mucho cuidado de las acidosis metabólicas porque es una de las, digamos, definiciones de severidad que está asociada a una mayor mortalidad. A ver, bueno, esto ya lo mencionamos. Mm, También tengo que tener cuidado, por ejemplo, con las infecciones secundarias. Se ha visto muchos casos de malaria severa asociados con sepsis bacterianas concomitantes, entre ellas bacteriemias por salmonela, sobre todo en niños. También podemos tener coinfecciones. ¿A qué me refiero, no? Por ejemplo, un paciente que tenga malaria pueda tener leptospirosis, pueda tener dengue, una infección por riquecias. También tener mucho cuidado porque va a tener un mayor riesgo de mortalidad. A ver, en estos pacientes con malaria severa debo de monitorizar los signos vitales, el Glasgow, exámenes como glucosa, la función renal, hemoglobina. Debo estar, por ejemplo, durante el tratamiento, monitorizar si ha disminuido la densidad parasitaria, ¿no? Que es una forma de ver la respuesta al tratamiento. Ahora, entonces, en un paciente con malaria grave severa, ¿cuál es el tratamiento? Entonces, si es que es un paciente con malaria grave por Plasmodium vivax, vamos a utilizar artemisinina, clindamicina y primaquina. Vamos a ver que las ampollas de artemisinina van a venir de 60 de 80 miligramos. Se le da la primera dosis a 2,4 miligramos kilos de peso. Luego de 12 horas se puede repetir una dosis. El paciente va a estar con manejo endovenoso hasta que pueda ser capaz de tolerar la vía oral. En cambio, como segunda opción, por ejemplo, puedo tener la combinación de quinina y clindamicina. Se va a dar una dosis de carga de quinina que se diluye en dextrosa. Tengo que tener mucho cuidado con los efectos secundarios asociados al uso de la quinina. Y luego voy a seguir con una dosis de mantenimiento, ¿no? Vigilando los signos de toxicidad como pueden ser, por ejemplo, toxicidad neurológica, intestinal, y según esto puedo disminuir la dosis. ¿Qué reacciones adversas podemos tener, por ejemplo, la primaquina? La presencia de anorexia, náuseas, vómitos y dolor abdominal,
la presencia de leucopenia y neutropenia. Por ejemplo, también vamos a ver que puedo presentar lo que es la metemoglobinemia. Y dentro de las complicaciones graves, se ha visto casos de anemia hemolítica, sobre todo con dosis más altas, y también asociado a la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es más común en la raza negra. ¿Qué medidas de prevención de malaria vamos a tener? El uso adecuado de mosquiteros, el uso de ropa adecuada con repelentes, quimioprofilaxis, y dentro de las medidas de protección poblacional, el control tratamiento de colaterales, el control vectorial. Ahora, dentro de la profilaxis, recordemos que esta no evita la infección por malaria, pero sí la presentación de síntomas graves. Se recomienda en quienes, por ejemplo, gestantes, niños menores de 5 años, personal de salud, turistas o personas que pues se desplacen a estas zonas de alta endemicidad. ¿Qué profilaxis tenemos disponibles? Por ejemplo, en áreas donde el Plasmodium falciparum sea sensible a la cloroquina, podemos utilizar cloroquina 500 miligramos una vez a la semana. Se empieza 1 o 2 semanas antes de viajar y se continúa durante el viaje hasta 4 semanas después de abandonar el área malárica. En áreas con Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina se puede utilizar mefloquina 250 miligramos una vez a la semana y se empieza 1 o 2 semanas antes de viajar. También otra opción es la doxiciclina, 100 miligramos diario, y también se empieza 1 o 2 días antes del viaje y se continúa durante el viaje hasta 4 semanas después de abandonar el área endémica de malaria, ¿no? Entonces, esas van a ser algunas alternativas que tenemos disponibles como profilaxis, ¿no? En las personas que explicamos, ¿no? Los grupos que tienen prioridad para iniciar una profilaxis se van a ir a estas áreas endémicas, ¿no? Sobre todo vieron en Loreto, en esas zonas en San Martín, ¿no? Donde hay mayor número de casos, o si van a viajar pues a algún otro país donde también sea endémico o hay un alto número de casos, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta, algún comentario, de repente han visto algún paciente con malaria ahora en estos días o todavía. A ver, chicos, ¿quedó todo claro? ¿Alguna duda, pregunta? Chicos, ¿me escuchan? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Todo claro? Todo claro, doctora, gracias. Ya. Entonces, bueno, si no hay ninguna pregunta, ni comentario, ni duda, pues damos por concluida la clase del día de hoy de malaria. Gracias, doctora.